Hoy hablamos sobre plot de interacción. Vamos a discutir cómo leer, cómo crear diversos plots de interacción cuando tenemos una regresión lineal múltiple con variables categóricas. Vamos a entender cómo se produce, cómo leerlo, cómo interpretarlo y más código utilizando R. Vamos a continuación a discutir funciones de regresión lineal. ¡Ya! Comencemos entonces hablando sobre la regresión lineal múltiple. En este caso vamos a ejecutar una regresión lineal múltiple para poder reescribir una variable dependiente llamada salida, por supuesto, para poder reescribirla en términos de variables independientes, que en este caso vamos a trabajar con variables categóricas. Veamos entonces cómo podemos leer entonces toda esta información. ¿Cómo o qué es lo que vamos a aplicar el día de hoy? Vamos a aplicar la función InteractionPlot que viene de ya en R básico, así que no tienen que instalar ninguna otra biblioteca. Entonces, como pueden ver aquí, hay diferentes parámetros que vamos a ingresar, como por ejemplo xFactor. En este caso, xFactor va a ser la variable que ustedes quieran colocar en el eje X. TraceFactor va a ser otra variable categórica, en este caso, que ustedes quieran colocar por grupo, ¿verdad? Entonces, muy importante, xFactor, variable categórica, porque ustedes van a crear una división o van a colocar cada uno de los grupos de esta variable, así como TraceFactor. TraceFactor nos va a servir como una simbología, ¿no? Si el color de la línea es azul, puede ser un grupo de esta variable categórica, color rojo, otra categoría, sucesivamente. Response, ¿qué es response? Pues por supuesto es la salida, la variable salida, y fun, la función que ustedes tienen que aplicar. Ojo, ¿verdad? Si se han entendido bien cómo se trabaja la regresión lineal múltiple, saben de que hablamos del OLS, es decir, Ordinary Least Squared. Estamos hablando de mínimos cuadrados, ¿verdad? Ordinarios. Entonces, ahí pues, estamos aplicando la media. Entonces, usualmente vamos a trabajar con fun, la función que vamos a aplicar, la media, ¿verdad? Pero es posible aplicar la mediana o alguna función que ustedes estén creando, por supuesto. Como podemos observar aquí, todo es lo que acabo de decir, ¿verdad? Entonces, vean bien que el fun es un resumen estadístico que se quiere colocar acorde a cada uno de estos grupos que están colocando con la variable continua de salida, ¿verdad? Muy importante que en la regresión trabajamos con ella, ¿verdad? Y vean bien aquí, por supuesto aquí dejo los créditos, y vean bien acá. Vamos a trabajar con este conjunto de datos que tengo acá, que vamos a discutir, sample data, y lo vamos a observar a continuación. Como pueden observar aquí, yo tengo variables, gender, effort y result. Entonces en este caso, gender y effort son mis variables categóricas y variables independientes. Vamos a observar aquí que ya tengo male, es decir, un grupo, y none. Veamos cómo serían los otros, ¿verdad? Podemos observar acá. Ya me aparece otro grupo que se llama light. Ya tengo none en light para el esfuerzo, ¿verdad? Que se está aplicando. Ninguno, suave, intenso, siempre para el mismo grupo de gender masculino, ¿verdad? Y luego femenino es lo mismo, ¿verdad? Podemos observar que tengo female intense también, ¿verdad? Y la variable, en este caso, es que es el resultado, ¿verdad? Aplicar una prueba para cada uno de los esfuerzos que se están aplicando para diferentes sexos masculino y femenino, respectivamente. Entonces vamos a observar aquí, tengo ya entonces la información que yo quiero. Variable independiente, esfuerzo y género, ¿verdad? Masculino y femenino. Y la variable salida, en este caso es, como podemos observar, el resultado. Y bueno, recuerden algo muy importante, que estamos aplicando en este caso una regresión lineal múltiple. En R utilizamos la función ln, ¿verdad? Usualmente, colocarlo. Sample data, porque así se llama nuestro base de datos, nuestra tabla de datos. Y aquí muy importante, ¿cómo coloco interacción en R? En R vamos a colocarle entonces effort, el asterisco, gender. Podemos observar también algo muy importante, ¿verdad? Si ustedes no tienen esto como variable categórica, por supuesto no lo van a poder aplicar adecuadamente, ¿verdad? Muy importante haber colocado esto ya como variable categórica. En este caso, pues son palabras, ¿verdad? Así que ya entiende R que son variables categórica, ¿verdad? Por supuesto, va a agrupar diferentes por las palabras, ¿verdad? Les dejo unos enlaces, por supuesto, sobre factores o variables categóricas en R que hemos trabajado en este canal ya. Y entonces la variable resultado, vamos a observar, aquí me dice resultado, reescríbela en términos de la interacción entre género y esfuerzo, ¿verdad? Por supuesto, y cada uno de los
valores independientes para cada una de las variables, ¿verdad? Por lo importante es cómo leer esto, ¿verdad? Cómo leerlo. A continuación, una vez hemos creado nuestro modelo, utilizamos el summary. Entonces vean bien acá abajo, esto que tenemos aquí nosotros. Vean bien esto que tenemos acá. Vean bien que yo tengo effort, la variable effort, tengo dos diferentes salidas aquí, light en none, pero recuerden que había intense también, ¿verdad? ¿Dónde está intense? Pues está en intercepto, es decir, en mi referencia. Muy importante esto, ¿verdad? Muy importante. Y gender male, pero no aparece, no me está apareciendo femenino. ¿Dónde está femenino? Pues está en el intercepto. Es decir, que nuestro intercepto, nuestra referencia en este caso es una mujer que se le aplicó una prueba de tipo intenso. Eso es lo que tenemos en nuestra continuación. ¿Y cómo convertimos esto? ¿Verdad? En un episodio anterior hablamos sobre la lectura de toda esta información y cada uno de los coeficientes, cómo hacer un cálculo del resultado final, ¿verdad? Que al final, recuerden, por eso es este vídeo es la media. Al final esto es salida media o el valor esperado. El valor esperado, dadas ciertas características de una persona, en este caso, sexo y el esfuerzo que se le está aplicando. Entonces, dadas estas características, ¿cuál sería el resultado medio de dicha prueba? Ojo, ¿verdad? Y entonces es lo que nosotros vamos a aplicar. Y algo muy importante, ¿verdad? ¿Cómo leer una salida de este tipo cuando tenemos interacción? Vamos a observar que lo primero que yo tengo que hacer no es leer esto que acabo de marcar, ¿verdad? Que ahorita solo estaba marcando para las referencias. Lo primero que vamos a ver es las interacciones. Como pueden ver aquí, me está diciendo estos dos asteriscos que hay un p-value menor a 0.01. Es decir, de que es significativa la interacción. La interacción non-male, es decir, esfuerzo ninguno con género masculino, es significativo. Hay una diferencia significativa entre los diferentes grupos de las variables categóricas con que estoy trabajando. Muy importante, podemos observarlo. Esto, por supuesto, en comparativa con el otro grupo, que es la referencia, esfuerzo intenso, género femenino, ¿verdad? Por supuesto, eso lo podemos aplicar con comparaciones múltiples también para observar respectivamente cuáles son esos valores, ¿verdad? Pero lo podemos observar aquí que ya tengo entonces, esto es lo primero que debemos de leer, la interacción. Una vez nosotros hemos aplicado la interacción en la regresión lineal múltiple, lo primero que tenemos que verificar es la interacción. ¿Por qué tenemos que verificar la interacción? Porque tenemos que entender que la variable dependiente va a variar sus valores así como se están cambiando los diferentes grupos en las variables independientes. No necesariamente tiene que ser acorde a una sola variable, sino que cómo se juega o cómo se están combinando las variables categóricas en este caso. En este caso me está diciendo de que un esfuerzo ninguno con grupo masculino, vean bien que el valor de esa prueba, lo vuelvo a colocar aquí, vean bien, reduce el valor de dicha prueba. ¿Okay? En comparación con el otro grupo que es la referencia que es femenino intenso. Y vean bien de que si el mismo grupo femenino se le reduce el grupo, ahora no es intenso sino que es suave, vean bien cómo el resultado de dicha prueba reduce también, ¿verdad? Pero los hombres aumentan. Como pueden observar, entonces aquí hay esta idea de aplicar interacción es muy importante. ¿Okay? Vamos entonces ahora a ver esto en el plot y leerlo también, por supuesto. Vamos bien entonces ahora a nuestro primer plot. ¿Cómo entender esto? ¿Verdad? Y todo lo que acabo de decir que debe ser marcado aquí, ¿verdad? Entonces veamos bien aquí. Ya tengo acá todo. Vean bien que aquí tengo el factor en X que yo quiero observar. Ustedes colocan, ¿cómo se llama su base de datos? En este caso se llama sample data, la variable effort. ¿Por qué effort? Porque tengo tres grupos ahí. Entonces es mejor colocarlo en el eje X en vez de estar viendo tres líneas, ¿verdad? Solamente ver dos líneas para los grupos de género masculino y femenino. ¿Dónde lo estoy colocando aquí? Es factor. Vean bien, igual sample data gender. Y la variable respuesta o la salida result. Y aquí le vamos a colocar mean, que es la media, ¿verdad? Y pueden colocarle median como acabamos de ver. Y entonces la ejecutamos. ¿Y qué tenemos acá? Veamos bien acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo? Podemos observar aquí. Que debe ir acorde con lo que acabamos de leer hace poco, ¿verdad? Vean bien que esto es
femenino, y podemos observar que cuando se aplica la prueba a los dos diferentes grupos, masculino y femenino, hay una diferencia, ¿verdad? Pero lo que tengo que observar aquí es, primero es la interacción. ¿Cuál es esa interacción, verdad? Que luego de que esta línea, de que es masculino, se cruza con la línea en azul. Ah, por eso la interacción era significativa en la regresión lineal. Podemos observar, usualmente cuando yo no tengo una interacción significativa, las líneas deberían de ir de esta manera. Cruzarse simplemente, ¿verdad? Pero en este caso, como podemos observar aquí, hay un cruce en esta parte de aquí. Por eso la interacción es significativa. Me está diciendo de que depende del género y depende de qué esfuerzo se esté aplicando, así va a ser el valor medio de la respuesta. Muy importante. Veamos entonces ahora cómo añadirle más características a este gráfico, ¿verdad? Para poder leerlo mucho mejor. No tenemos colores, no tenemos etiquetas muy bien marcadas, como podemos observar aquí. La media de sample de result, eso no está bien escrito, por supuesto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocarle, entonces, o vamos a colocarle diferentes otras características. En este caso, interaction plot, pueden ver aquí, factor, trace, respuesta y FOM. Eso le vimos. Ahora le pueden colocar valores en X, en Y y la etiqueta de la casa, ¿verdad? Que en este caso podemos observar que era el nombre de la variable en sí, ¿verdad? Más el nombre de la base de datos sample data. Pero yo lo quiero ver mucho mejor. Y entonces ahora acá, podemos observar, y le colocamos entonces. Va a ser lo mismo que antes, podemos observar, ya lo tengo cambiado. Aquí, min, porque estamos siguiendo la media. ¿Por qué la media? Porque estamos hablando del valor esperado, ¿verdad? En este caso, de la variable respuesta. Muy importante que eso va en juego con lo que es la regresión lineal múltiple. Si conocen, por supuesto, como les mencioné, los mínimos cuadrados, ¿verdad? Ordinarios, OLS, y las diferentes fórmulas que se aplican. Y ahora entonces aquí podemos observar que lo nuevo simplemente sería esta partecita que aquí. ¿Cómo se va a llamar el eje X? Ya vamos a tener ahora acá nosotros vamos a tener en esta parte de aquí, ya no vamos a tener sample data effort en esta parte de aquí, como podemos observar, sino que le vamos a dejar effort. El eje X, result, trace, podemos observarlo acá, gender. Así lo vamos a hacer que se llame, por supuesto, cada una de ellas. Y entonces ejecutemos esto que tengo acá. Vamos a ejecutarlo. Y como podemos observar, ya ha cambiado. Cambió. Y ahora aquí, vean bien que sí es gender, ¿verdad? Y aquí result. Como yo quiero colocarlo, por supuesto. No tengo todavía colores. Vamos a ver entonces cómo colocarle colores. Ya observaron que le podemos colocar las diferentes etiquetas a los ejes. Y ahora lo que le colocamos aquí es esto nuevo que está aquí. Color, el tamaño de cada una de las líneas. Vean bien, los colores determina el LTY, el LTY determina el tipo de línea, si quieren la punteada o qué, y el grosor de cada una de esas líneas que estamos observando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Verdad? Vean bien, lo nuevo que le estamos agregando. Y aquí, para observar es min, ¿ok? Vean bien, ya tengo todo lo mismo, lo anterior, y le estoy colocando que las dos líneas las quiero ver en color verde y rojo respectivamente. Vamos a ver acá, verde, rojo, el tipo de línea 4 y el grosor 2.5. Y ejecutamos esto que tengo acá. Y listo. Ah, listo. Por supuesto. Ahora entonces es mucho más fácil de leer esta información. Veamos bien entonces ahora acá. Vean bien. Veamos bien entonces aquí que yo tengo color verde para femenino y como les mencioné, la interacción ocurre aquí, ¿verdad? No necesariamente esas diferencias significativas que se observan en los géneros se mantienen a lo largo de los diferentes grupos de la variable effort. Eso es lo que significa una interacción significativa, que es lo primero que debemos de leer. Es que la variable respuesta depende de la combinación de los diferentes grupos de las variables o lo puedo leer separadamente. En este caso decimos hay una interacción significativa. Muy importante. Y podemos observar aquí entonces que ya tal diferencia posiblemente no sea significativa.
Eso lo podemos hacer, como les dije, con una comparación múltiple. Mucho mejor observarla. ¿Cuál es esa diferencia entre estos dos grupos aquí? Pero acá lo puedo observar. Que el resultado de las pruebas en intenso y suave, el grupo masculino tiene mayor valor de resultado que femenino. Pero cuando no hay ningún esfuerzo, aquí el valor masculino está en promedio, ¿verdad? Valor esperado menor que el grupo femenino. Eso es lo que cambia. Eso es donde uno debe aprender a leer estos plots de interacción. Van acorde, por supuesto, con esto que ya hemos visto. Vamos a observarlo acá. ¿Está bien? Esto que tenemos acá. Y si quieren observar que la interacción es significativa, no solamente por estos grupos que pueden observar aquí, ¿verdad? Esta combinación de grupos, sino que pueden observar utilizando la ANOVA. Utilizando ANOVA, vean bien, en la ANOVA me está diciendo exactamente que esa combinación effort gender es significativa. Como lo es, por supuesto, las dos diferentes variables independientes, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Por supuesto, el valor del resultado para intenso, suave y ninguno, pueden ver que hay una pendiente que va decreciendo, ¿verdad? Pero también ya lo leímos para cada uno de los grupos. Pero ojo, primero se va leyendo para las interacciones y luego se va para atrás, ¿verdad? Así es como leemos estos plots de interacción, estos gráficos de interacción, así como el resultado o la salida de una regresión lineal. Espero les haya gustado el vídeo y algún comentario o sugerencia, bienvenida, por supuesto. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.